Fernando, Pablo, te quiero preguntar, Macri, que es el que está disputando palmo a palmo con el Frente para la Victoria, ha desechado cualquier tipo de alianza con Sergio Massa. Así es, Mariano, la ha desechado en una actitud que muchos calificaron como realmente fuerte, realmente estridente, porque el candidato Sergio Massa, el tercer candidato en cuestión, el que claramente no tiene chances de ganar, pero un caudal de voto interesante, le solicitaba una alianza que junten ambas candidaturas en alguna fórmula particular definida luego para vencer así al kirchnerismo. Opción que fue descartada de plano por el referente de la derecha, Mauricio Macri. ¿Por qué? Porque considera que esa alianza no lo va a favorecer. En este momento, en este preciso instante, está al aire Sergio Massa, precandidato a presidente, comunicando su decisión. ¿Continúa o no? ¿Lo podemos ver en Bolivia? Vamos a enlazarnos con el canal América TV de Argentina para ver qué dice justamente el tercer candidato en disputa, Sergio Massa. No está el candidato Massa, vamos a continuar hablando nosotros. Doctor. Sí. Lo vamos a ver desde acá, a ver si nos... Vamos a hacer acá, disculpen la falla tecnológica o cualquier desprolijidad, vamos a escucharlo un poquito. Y es que las Malvinas son y serán argentinas. Y que cada uno de nosotros tiene que llevar grabado a fuego el deseo de que ese pedacito de tierra vuelva rápidamente a manos argentinas. Quisiera, antes de entrar en definiciones, hacer un breve resumen de nuestra tarea. Nacimos a la política argentina en el año 2013, producto de la necesidad y del deseo de miles de argentinos, de millones de argentinos, de poner límites al sueño de eternidad. Nacimos como fuerza política para frenar esa idea de Cristina eterna que algunos querían imponer y que se manifestaba en la vocación de pretender modificar la Constitución. Lo hicimos de manera franca, honesta, plural y abierta a todos los sectores políticos y sociales de la Argentina. Lo hicimos convencidos de que teníamos que transformarnos en un límite. Millones de argentinos eligieron marcar ese límite. Y a partir de ese 2013 nació nuestra obligación o responsabilidad de transformar ese límite en un puente hacia el futuro. Recorrimos gran parte de los rincones de la Argentina, hablando con la gente y con muchos dirigentes. Porque por ahí la gente no lo sabe. El desafío de construir sin el aparato del Estado una fuerza política en condiciones de enfrentar una elección, muchas veces se hace contra viento y marea, porque se pelea contra el látigo y la chequera, como decimos siempre. Nos metimos en el barro de la política, y a lo mejor ese barro nos hizo cometer errores. Estoy seguro que los errores que cometimos por entrar en ese barro nos hicieron desviar del eje central, que es la gente. Tenemos que entender que la política no son los dirigentes, que la política es la gente y que tenemos la obligación de construir en la medida que podamos, mirando siempre a la gente.
El sistema político electoral de la Argentina favorece a los oficialismos y a los aparatos. No es una queja, es una descripción de la realidad. Nosotros no tenemos el aparato del Estado, pero construimos a lo largo de estos 14 meses un conjunto de hombres y mujeres con valores, con ideas, con convicciones, y además construimos un equipo convencido de qué país podemos tener y qué país no queremos tener. Nosotros no queremos vivir más en el país donde el jubilado tiene que dejar el paquete de yerba en la caja porque no le alcanza. Queremos que nuestros jubilados vivan bien, queremos que nuestros jubilados lleguen a fin de mes. Bueno, doctor, es parte de la intervención, esto es en vivo y en directo. El candidato Sergio Massa va a dar alguna definición, está haciendo unas valoraciones generales, me parece que es pertinente que lo cortemos un segundo. Tenemos por ahí preparado un informe sobre la oposición de 678, en el que se detalla con más precisión qué está ocurriendo en esas fuerzas. ¿Te parece que hagamos una pausa y si hay alguna definición volvemos con el vivo de Sergio Massa? ¿Sale bien allá? Sí, se escucha bien, así que estamos atentos. Me parece que está dando todavía definiciones aleatorias a la definición definitiva si sigue o no en carrera, así que hacemos una pausa aquí en los estudios de Ojo con los Medios. Nos volvemos a lanzar a la vuelta con Buenos Aires para ver y qué pasa con esta tercera fuerza que disputa la presidencia de la Argentina, a ver si continúa o no disputando la carrera electoral. El tramo más duro de la carretera antigua Cochabamba-Santa Cruz. Vamos a ir de Vallehermoso a la Siberia. Son 27 kilómetros de aventura. Se hace muy difícil avanzar rápido. Los derrumbes y las plantadas son comunes. Es un reto llegar a tiempo. Lo logramos. Esta carretera va a cambiar. Será ampliada y asfaltada. Las manzanas de José Luis, las frutillas de Doña Felicidad y toda la producción de la zona podrá llegar bien a su destino. Todo el tramo está con plata, con empresas, garantizado. La firma del contrato para el tramo Vallehermoso-La Siberia es el eslabón que garantiza la ampliación y el asfaltado de toda la carretera antigua Cochabamba-Santa Cruz. ¡Buena, presidente! La carretera antigua Cochabamba-Santa Cruz nunca más será antigua. ABC, resultado del proceso de cambio. Más carreteras para vivir bien. ¿Te sientes libre de violencia? ¿Y sabías que la violencia contra la mujer es un delito, no? ¿Y ustedes viven en hogares donde no existe la violencia? ¿Alguna vez se han sentido acosadas? Bueno, ¿y ustedes han oído hablar de la Ley 348? La Ley Integral 348 sanciona todo tipo de violencia contra las mujeres. Si sufres violencia, denuncia. Dale vida a tus derechos. Con el Decreto Supremo 2145, el Estado garantiza que gobernaciones y municipios tendrán recursos para las casas de acogida y refugios. La Ley 348 nos hace un país que avanza hacia la equidad. Dale vida a tus derechos. Nuestra producción no podemos trasladar fácilmente, digamos, a las áreas urbanas. Se ha demostrado que hay suficientes alimentos en el mundo como para alimentar a la totalidad de la población, ¿no? Para no siempre esperar a que el productor nos traiga el producto al área urbana. Amazúa, Amayuya y Amaqueya. Aquí yo debo decir que para implementar estas leyes que nos dejaron nuestros antepasados, tenemos que cambiar nosotros. Evo Morales.
tercer bloque de Ojo con los Medios. Estamos metidos de lleno en la política argentina, comunicados con la agencia TELAM, la agencia estatal argentina, y está el comandante Saldari junto al periodista Pablo Tarico. Está hablando Sergio Massa, uno de los precandidatos presidenciales opositores. Va a contar hoy a la opinión pública si se baja o no de la disputa presidencial en la Argentina. Sí, doctor, ya acaba de terminar Sergio Massa. Acaba de terminar la locución de Sergio Massa. Dijo que va a ser el presidente de Argentina, que va a ser candidato a la presidencia. Recordemos que está ocupando un tercer lugar, que ha perdido mucho caudal de votos según las encuestas, pero quiso aliarse a Mauricio Macri, el que va segundo. Mauricio Macri le dijo que no, y Sergio Massa acaba de anunciarle al país, a la República Argentina, que va a mantener su candidatura a la presidencia. ¿Qué significa lo que acabamos de ver? De alguna manera estabas esperando esta definición, Pablo. Era una definición que podríamos decir sabida a esta altura, una definición que se había filtrado, el propio Sergio Massa había dejado que trascienda en el periodismo esta definición. ¿Por qué? Porque no había logrado previamente una alianza con Mauricio Macri. ¿Qué es lo que quiere Sergio Massa? La tercera fuerza en disputa en Argentina, una fuerza que hoy por hoy, si hubiese que definirla, podríamos decir claramente no tiene chances de llegar a la presidencia, mide muy poco, podría medir cerca de 10 puntos en el mes de octubre. Todos saben, por supuesto, déjeme aclararlo, que la política es dinámica, por lo tanto todo puede cambiar, pero hoy por hoy el candidato Sergio Massa y su fuerza, que decíamos es una fuerza de centro, mide cerca de 10 puntos, o son las proyecciones que le dan. ¿Qué pasa? No llega a ganar con eso. ¿Qué pretende? Aliarse con el candidato de la derecha, Mauricio Macri, que hoy por hoy no cree que esa alianza con Massa fuese a darle frutos. Por lo tanto, por ahora lo deja frío, lo deja sin posibilidades. ¿Qué quiere entonces para el futuro Sergio Massa? Tratar de llegar a las PASO, tratar de medir. Las PASO son, por supuesto, las primarias, las internas. Tratar de medir ahí 7, 8, 10 puntos y ahí sí negociar si se baja o no. Es difícil hoy por hoy que Sergio Massa llegue a las elecciones de octubre. Es probable, y por qué no, incluso uno podría pensarlo, que se baje antes de las elecciones, pero con un número en la mano. Yo soy tengo 10 puntos. ¿Qué me dan a cambio si me bajo? Se supone que... Ahí va, doctor, la interpretación de lo que acabamos de vivenciar acá en vivo y en directo desde Argentina y para toda Bolivia a través de Ojo con los Medios. No sé si querés hacer alguna consulta más o pasamos a ver el reporte de 678. Estamos en tus manos. Le quería preguntar a Pablo si esta especie de relanzamiento de la campaña de Massa que ha hecho hace instantes es para negociar, digamos, esos 10 puntos con el macrismo. Yo no creo que los negocie con el kirchnerismo por el nivel de oposición que tiene. Me parece, Mariano, que sí, que das en el clavo, que das en la tecla, en el punto justo. Es, por supuesto, una especulación, ¿sí? Luego habrá que esperar qué es lo que va a suceder en la realidad. Pero hoy por hoy, las pocas chances que tiene el candidato Sergio Massa de llegar efectivamente a tener una candidatura competitiva que pueda competir contra el oficialismo, lo ponen en una situación de negociación. Si uno se permitiera hacer futurismo, como hacía hace algunos minutos, uno podría decir que Massa va a tener que negociar, y no va a negociar precisamente con el oficialismo porque no es lo que a él le sirve. Él se construyó como un candidato, sobre todo opositor, no un candidato tan opositor como Macri, por supuesto, no un oficialista, pero su perfil, uno podría pensar, es lícito pensar, no tiene hoy por hoy nada que ver con el oficialismo, con el kirchnerismo en la Argentina, que ya tiene dos candidatos, Daniel Scioli, el más fuerte, Florencio Randazzo, el que los sigue de cerca, pero me parece que en el kirchnerismo no hay lugar para Massa. Bien, queda clarito la opción, esta tercera opción, que seguramente querrá incidir ante la posibilidad de una segunda vuelta, o son 10 puntos importantes los que pueden
generarse en ese marco. Vamos a ver un informe de 678 justamente sobre la situación de la oposición y varios candidatos que se han bajado, han huido de algunos barcos. Va a ver cómo lo presenta este programa de la televisión pública argentina. En el contexto de un crecimiento sostenido de la imagen de Cristina, algo reconocido hasta por Clarín y afines, la Opo se deshilacha, el sueño del círculo rojo de una única lista opositora pareciera desvanecerse y vuelven a florecer las rencillas entre distintos sectores. El Frente Renovador que está más flaco que nunca, porque se siguen yendo algunos de los referentes, los más cercanos, algunos intendentes. Depende de Mauricio Macri y de Sergio Massa ponerse de acuerdo y derrotar al kirchnerismo. Y para facilitar ese acuerdo, retiro mi candidatura a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Yo creo que llegó la hora de la verdad. Nosotros estamos convencidos que si no hay un acuerdo, gana Cristina. Y mire, yo fui testigo de un diálogo que sucedió en mi casa el miércoles a la noche pasada, donde estuvo Durán Barba. Estuvo en mi casa, estábamos Sergio y Durán Barba y yo. Durán Barba es muy claro hablando. Básicamente dijo dos cosas. Cristina es imbatible y la economía de bolsillo solo va a mejorar. ¿Qué opina de cómo termina Cristina esto? Muchísimo mejor de lo que todos esperábamos. Tiene una encuesta alta de imagen pública. Tiene una imagen del 50%. Después de 12 años, sí, entre lo de Néstor Kirchner y lo de Cristina Kirchner, tiene una encuesta alta de imagen 50 pública. puntos. Y en ese contexto y en las encuestas que ellos tienen, dice, por eso decidimos ir solos, puros. Preferimos perder puros, fue el argumento. Preferimos perder puros, solos. Yo le argumenté, dije, mirá, con todo respeto, Jaime, hasta el propio gobierno nacional, si ustedes, si Macri y Massa se unen, estaría pensando en que Cristina tendría que ser la candidata en la provincia por el potencial que esta unión puede tener. Y me dijo, eso no va a suceder. Y si sucede, igualmente nosotros vamos puros. Desde lo político me parece imperdonable. Pero a ver, Durán Barba dice que prefieren perder y ir puros. Sí. Pero, y además piensa que Cristina es imbatible, o sea... Sí. En el diario Clarín de hoy por Julio Blanc, en los pocos sondeos serios que circulan, la imagen de la presidenta creció sin pausas los últimos 3 meses. Pero, y además piensa que Cristina es imbatible, o sea... Sí. Pero pareciera más un observador del oficialismo que de la oposición. Fernando. Ahí veíamos el informe de 678, uno de los candidatos de Sergio Massa, el candidato que recién ratificó que sigue como candidato a presidente, era precandidato a gobernador del departamento de Buenos Aires, el más grande de la Argentina, y decidió bajarse y reveló este audio de Durán Barba, que es un ecuatoriano especialista en campañas que asesora a Mauricio Macri, y contaba este diálogo que supongo que en Argentina ha tenido muchísima repercusión. Hola. Así es, Mariano, realmente mucha repercusión porque ha revelado el candidato de Narváez, ex candidato a esta altura, una conversación tenida entre el principal asesor de Mauricio Macri, un creador de candidatos, diría el ecuatoriano Durán Barba, un tipo que asesora candidatos de derecha y los asesora con mucho éxito, fue quien se reunió con Sergio Massa y con su equipo para decirles que no iban a tener una alianza, que ellos preferían perder puros, así fue la expresión que usó, antes que aliarse y, entre comillas, contaminarse con una ideología política que no es la que ellos, en todo caso, pregonan. Fue la noticia del fin de semana, se habló de esto en los últimos días. ¿Por qué? Porque fue una presión más para que Sergio Massa se bajase de la candidatura, ya sin chances de llegar a la presidencia. Bueno, hoy en definitiva vimos que Massa resistió, y esto me parece que es interesante decirlo. En Argentina hay una suerte de lobby o de presión en los últimos meses, te diría más bien en el último mes, para que Sergio Massa se baje de la candidatura y todo ese caudal de votos vaya directamente a Mauricio Macri. La presión mediática que tuvo que soportar
el candidato Sergio Massa durante las últimas semanas fue realmente tremenda. La soportó, se queda, por ahora va a las elecciones internas, después se verá qué sucede, pero resistió esta verdadera movida de presión y de lobby de los medios, de los empresarios y de los sectores de poder para que desde hoy se baje y ese flujo de votos vaya directamente a Macri. Eso por ahora no pasa. Yo tengo acá una consulta, un temita que quiero plantear, doctor, con su permiso. Adelante, comandante, por favor. Algo de lo que comentábamos en el programa de ayer. La última vez que yo vine a Argentina, sentí que había un ambiente como de fin de ciclo, kirchnerista, ¿no? Desde el lado del oficialismo. Y ahora regreso y percibo una atmósfera totalmente diferente. Y han pasado nada más que unos 7, 8 meses. Me gustaría, Pablo, si nos puedes hacer alguna valoración. ¿Qué pasó? Parecía que el kirchnerismo estaba, o es mi impresión, estaba armando las valijas hace 8 meses y hoy parece que están organizando para quedarse. ¿Qué ha pasado? Es una percepción, me parece acertada, Andrés, la que estás teniendo. El oficialismo hace escasos meses venía de un proceso duro. Económicamente la Argentina en el año 2014 sufrió bastante. Luego el caso Nisman realmente también afectó mucho al oficialismo, pero si uno tuviese que ser tal vez objetivo, más allá de lo simbólico, durante el año 2015, sobre todo a partir del verano, más allá de la crisis del caso Nisman que antes hacíamos mención, la situación económica en la Argentina mejoró muchísimo, los índices económicos están creciendo y todos los especialistas aseguran que esto va a seguir siendo así hasta fin de año, lo cual da una buena perspectiva y además un fenómeno muy particular, tal vez típico de fin de ciclo, entre comillas. Le pasó también a Lula, presidente que se va, presidente que empieza a ser bien visto. Y esto pasa en la Argentina. La imagen de Cristina Fernández de Kirchner es cada vez mejor vista. ¿Por qué? Porque en definitiva ya no va a ser presidente en la próxima oportunidad. Por lo tanto, sus virtudes destacan mucho más que sus defectos. Hoy por hoy, el kirchnerismo domina la agenda informativa, domina la agenda política en nuestro país y tiene un referente principal, Cristina Fernández de Kirchner, que está muy bien valorada por la sociedad y el secreto, o en todo caso, el kit de la cuestión va a ser cuánto puede trasladar de su imagen positiva a su candidato, a su delfín. Si logra trasladar un buen caudal de esa imagen, su delfín, sea Daniel Scioli, muy probable, o Florencio Randazzo, también podría incluso ganar en primera vuelta. Doctor, ¿alguna consulta más desde allá? A mí me surge una, pero métale. No, adelante. Yo la única, y puede ser complementaria a ver con la de ustedes, hasta hace muy poquitos meses se hablaba de que era inminente una segunda vuelta, que prácticamente ganar en primera vuelta era imposible. Digamos, el escenario se ha modificado abiertamente. Y le complemento si Cristina va a ser candidata. Bueno, las dos cosas por supuesto están por verse. Será la ciudadanía, en ese caso, quien emita los votos, y el partido de gobierno, el oficialismo, quien defina las fórmulas. Pero hoy por hoy, los números indican que el principal candidato de oposición, Mauricio Macri, ronda los 30 puntos de intención de voto. Algo más por encima que eso está el candidato del oficialismo, que estaría alrededor... Bueno, ahí hemos perdido la comunicación con Buenos Aires, vamos a ver si la recuperamos. Estábamos hablando con Pablo Tarico, periodista de la agencia estatal argentina TELAM, sobre las elecciones en la Argentina, el panorama electoral en ese país, el crecimiento de la imagen positiva de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, la situación de uno de los 3 candidatos que están perdiendo votos, como es el caso de Sergio Massa. Ahí recuperamos la comunicación. Pablo, podés continuar con tu alocución. No sé dónde nos habíamos quedado, pero en todo caso quedamos lo que Cristina candidata. Te trataba de explicar es si Cristina o no candidata. Dale, métele. Es una especulación
bueno, no estamos teniendo suerte al final de la comunicación con Argentina. A ver, vamos a hacer un último intento, Pablo, a ver si podemos hacerlo. Cristina, candidato o no, obviamente no a presidenta, sino a otros cargos políticos, sería, digamos, una rara avis en la política argentina cuando los presidentes, luego de serlo, no suelen bajarse a un cargo menor. Así es, Mariano, pero en el kirchnerismo esa situación se evalúa por si fuese necesario que la presidenta fuese candidata. ¿Por qué sería necesario? Para forzar que el kirchnerismo gane en primera vuelta. Por supuesto, si los votos están, no hace falta que Cristina sea candidata, pues no lo será y el kirchnerismo podría ganar en primera vuelta. Esto es una hipótesis. Si el kirchnerismo necesita arrastrar los votos y la imagen de Cristina, pues Cristina entonces probablemente sea candidata. ¿A qué cargo? O a una diputación de la provincia de Buenos Aires o a un cargo en el Parlasur, legisladora del Parlasur. Son las dos opciones que se barajan. ¿Por qué? ¿Cuál es el secreto? Se dice en el oficialismo que la imagen de Cristina y la imagen de Scioli en la boleta es imbatible. Bien. Bueno, doctor, no sé si se había cortado o quedó, pero la medición de las encuestas hasta ahora daría 35, alrededor de 35 para Scioli. Sumado a los 10 que tiene el otro candidato kirchnerista, Randazzo, le daría 45. 45 contra 30 de Macri le permitiría, porque son más de 10 puntos de diferencia, imponerse en primera vuelta. Por supuesto que de aquí a octubre falta muchísimo en términos políticos, puede pasar cualquier cosa, pero ese es el escenario que está dado en este momento. Perfecto, bueno, clarísimo el informe desde ahí, desde Buenos Aires. Ya estamos sobre y media cerrando aquí el programa. Querido comandante, querido Pablo, muchísimas gracias por esta comunicación. Ahí, si quieren cerrar la transmisión, ahí todo suyo. Un abrazo grande y cerramos con un saludo de Pablo Tarico, periodista de la agencia Telam para Bolivia. Bueno, el saludo se nos ha congelado lamentablemente, así que sabemos que ha saludado ahí Pablo para aquí, para toda Bolivia. Les mandamos un abrazo, gracias por estar en esta comunicación La Paz, Buenos Aires, hablándote un poquito de el panorama electoral en la República Argentina. Nos vemos en la próxima transmisión de Ojo con los Medios.